Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer volver a saludarte. Lo mismo digo, un Eh, placer mi- charlar de nuevo contigo. claro que sí. Además, siempre es una buena oportunidad porque siempre hablamos de libros y en este caso también de un nuevo libro tuyo, ¿no? Estamos en la presentación virtual del libro Visto para sentencia, la justicia en el cine y estamos con el autor, Alfonso Bueno López. Y este es un libro más de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, en concreto de la colección de libros dedicados a ensayos sobre cine. Y este es ya si no me equivoco, tu quinto libro, después de un libro Sí. dedicado al cine musical, un libro dedicado al western, un libro dedicado al boxeo y un libro dedicado digamos, a películas relacionadas con la cárcel y con gente que está encarcelada. Y que casi diría, que también tuve la oportunidad de poder hacer la presentación contigo, casi diría que este libro que presentamos hoy de la justicia en el cine, casi diría que forman un díptico en estos dos. Hay muchas, algunas películas y algunos conceptos que están relacionados y me ha parecido muy interesante. En la lectura de estos dos libros me parece una también una forma de aprender historia, ¿eh? Es decir, porque hay algunos elementos fundamentales en el caso de la justicia en el cine, de que acontece en una sala digamos, de juicios inspirándose en hechos reales. Y entonces tú en tu libro explicas los hechos reales y luego cómo es esa adaptación y todo lo que supone en el contexto del cine. Estamos hablando de un libro que desarrollas de forma cronológica, que me parece muy interesante, de forma cronológica desde los orígenes del cine judicial a finales justo del siglo XIX y prácticamente hasta ahora, en una especialidad que ha tenido grandes interpretaciones, grandes direcciones, grandes guiones en la historia del cine. Estaba pensando que solamente en los Oscars de mejor película de lengua no inglesa, en los últimos 3 años creo que hay eh, Anatomía de una caída y Argentina en 1985, que es prácticamente un juicio, ¿no? Y en los últimos Sí. años, no sé si 5, 6, 7 años, está también Aguas Oscuras. Es decir, que es un clásico y en los últimos 20 años está Erin Brockovich, están tantas películas, ¿no? Hay una realidad y es que da mucho juego y la ficción ha sabido sacar jugo, ¿no? Tú explicabas a mí me gusta mucho también tu introducción porque sitúas muy bien la forma en que haces en análisis, pero claro, es verdad que en la sala de juicio parece el escenario ideal para una obra de teatro, ¿no? Y eso Mm. da mucho juego, digamos, y sobre todo para disminuir los costes de una producción cinematográfica, ¿no? Pero también explicas que sigue la dinámica de una estructura de la ficción, ¿no? En la que hay un inicio, un desarrollo y un desenlace final, ¿no? Y esto también es muy interesante, ¿no? Y luego el hecho de los estereotipos, ¿no? De los fiscales, de los defensores, también también de cómo es un retrato también de la sociedad en general, ¿no? Porque aparece casos de corrupción en todos los sentidos, corrupción de la justicia, corrupción de la policía o de los políticos, casos de denuncia de temas de homofobia, feminicidios, motines, también temas militares. El tema muy interesante también el tema de la versión de los testigos, ¿no? Que luego hablaremos hay varias películas en que nosotros vemos lo que ha pasado realmente, pero luego vemos cómo cada testigo lo explica de una manera diferente. Bueno, todo es absolutamente maravilloso cómo lo explicas y cómo lo retratas. Y cómo haces este análisis cronológico, me parece muy interesante, porque no lo conocía, ¿no? Cómo uno de los primeros casos importantes que se lleva a las salas de cine es el caso Dreyfus, ¿no? Y que es el caso de una denuncia de un militar francés a finales del siglo XIX que era inocente y que acabó en la cárcel varios años y que al final, pues hay este famoso artículo del Yo acuso y tal, pero que al final
Es un caso extremadamente complejo que hasta hace muy poco vimos una película de Polanski en que retrataba muy bien toda esa complejidad, pero claro, no me imagino cómo retratar un caso tan complejo en cine mudo por Georges Méliès. Esto me ha parecido absolutamente maravilloso, ¿no? Y bueno, hay este primer capítulo en que explicas estos primeros, estas primeras producciones de cine mudo. Es muy interesante porque, bueno, es decir, una gran parte de la gracia de de los espectáculos, digamos, de juicios en el cine, tiene que ver con la palabra. Y en cambio, en todas estas películas que nos explicas al principio, no hay palabra, ¿no? ¿Cómo se resuelve toda esa tensión dramática? Claro, hay varios elementos que has comentado que facilitan o posibilitan que el cine se fije en el género judicial que ya existía en el teatro, que ya existía incluso en musicales de Gilbert y Sullivan. Bueno, nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, Claro, a la sociedad helénica, para ver cómo en los orígenes del teatro ya hay procesos, podemos llamar procesos judiciales. O sea, no era un género puro del cine. Entonces, yo creo que el cine trata de retratarlo. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre también con estos casos? Que despertaban el morbo del público, el interés. El caso que comentas, que es prácticamente la primera película de la que hablo en este primer capítulo de Los Orígenes. sí, Es una película de 1899, como dices, que estaba inspirada en el juicio de Alfred Dreyfus, que es un juicio que fue muy polémico en la época y que dividió a la sociedad francesa entre ya, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Ahí había un elemento muy grande de antisemitismo, porque Dreyfus era judío. Entonces, Méliès se posicionó a favor de Dreyfus e hizo una película inusualmente realista para lo que es su estilo, que es lo interesante también. claro. Y hizo también un ejemplo, yo creo, de cine documental y social. Entonces, yo creo Bueno, que son varios elementos. estamos hablando de una película, pero que en realidad era como una serie con Sí, 10 es cortos, ¿no? una serie de cortos Eran 10 cortos, creo que eran. de 10 cortos que se iban. Eh, la gente podía irlos viendo. No sé si el último ha desaparecido, incluso como sucede en muchos casos en el cine mudo. Y es muy interesante, claro, todos estos elementos hacen que el- el cine, que era un elemento nuevo para la sociedad, que era una atracción de barracas de feria al principio, una novedad que se pensaba que no iba a durar, una extravagancia, pues trataba de atraer al público. Igual que con el tema del boxeo, vimos que los combates eran baratos de filmar y aparte atraían el morbo del público con el tema de ver a dos hombres semidesnudos pegándose. Pues en el caso de los juicios sucede lo mismo. El morbo viene precisamente de que muchas veces se tratan temas reales que Vale, sí, mueven a la sociedad escabrosos, ¿no? y escabrosos, donde Ujú. con este tipo de películas se podía atraer tanto los que estaban a favor de, en este caso de Dreyfus, como los que estaban en contra. Luego lo que dices, facilita la estructura del tribunal como si fuese realmente un teatro con un escenario donde está el juez, donde están el abogado y el fiscal, una parte donde están la gente que asiste al juicio, que es como si fuesen espectadores, una estructura, como dices, muy parecida a la estructura tradicional de narración de inicio, nudo y desenlace, que sería pues la presentación de los cargos, los interrogatorios y luego digamos, los discursos de clausura y el veredicto, que son tradicionalmente, como hemos visto en el cine, la estructuración de los procesos. Entonces, todo eso hace que sea atractivo. El cine mudo, pues evidentemente trataba de adaptarse a su propio lenguaje. Y a pesar de no contar, como tú dices, con la palabra, que es un elemento tan básico en el cine judicial, ya hay ejemplos muy tempranos, y es lo que a mí me interesa cuando trato estos libros a nivel cronológico y hablo de los orígenes, me interesa cómo los pioneros empiezan a desarrollar
los temas que después se desarrollarían hasta la extenuación y cómo Sí. se buscan las maneras de presentarlos por primera vez en pantalla. Por ejemplo, una película de 1905 como de Kleptomaniac, de Edwin S. Potter, el director del robo y el asalto al tren, es una película que es una pionera en cuanto a cine social, porque presenta dos historias en paralelo de una mujer que es adinerada, que roba en una tienda, pero como tiene un abogado sale exonerada, mientras que una mujer pobre que roba pan para sus hijos acaba en la cárcel porque no tiene quien la defienda. Y eso es como se considera los orígenes del cine social en Estados Unidos. Luego hay Sí, sí. grandes obras maestras que supieron trasladar sin la palabra, con intertítulos mínimos, el drama judicial o la comedia judicial. Tenemos dos casos que son clave para entenderlo, como puede ser por un lado, Chicago, de 1927, que es una película que dirigió Cecil B. DeMille, pero que no apareció luego en los títulos de crédito, porque en aquella época estaba haciendo cintas bíblicas y no quedaba bien que hiciese una película sobre un caso real, que es el caso de Chicago está basado en Bueno, una obra de... y no solamente por eso, sino porque la mala era una señora que fumaba, Claro. digamos, era una señora alegre. Pero era una femme fatal, era una mujer que engaña a su marido con otro hombre y acaba Ahí, ahí, matando a ahí. ese hombre, a su amante, porque le quiere dejar, lo mata Sí, de un sí. tiro en la espalda. O sea, era una mujer irredimible, una femme fatal tremenda. Y Y entonces esta, Cecil B. DeMille dice, yo no quiero que se asocie mi nombre a este tipo de película con este tipo de claro, personajes. Está muy aparecía bien. como... Yo no lo sabía y me pareció muy interesante esto, sí, sí. Luego es curioso porque en sus cintas bíblicas, Cecil B. DeMille solía meter escenas de orgías, donde, por ejemplo, hay una película que también hablo de ella y también hablé en el cine de cerramientos o cine carcelario, que es curioso ese paralelismo que dices, que luego podemos un poco profundizar sobre ello, que se llama El homicida, aunque en realidad se tendría que haber traducido como La homicida. Ya. Originalmente era Manslaughter. Bueno, la que dice es que hubo el primer beso homosexual de la historia del Sí, cine. ahí aparece el primer beso homosexual en general, es un beso entre dos mujeres y aparece como en una orgía romana donde lo que hacen es hacer como una especie de paralelismo de crítica social, porque Cecilio de Mil era ultraconservador, muy moralista, pero luego, claro, utilizaba esas imágenes, yo creo, apelando también al morbo de los espectadores. Claro. Pero de ahí a firmar una película como Chicago, es una película muy avanzada para su época. Es una adaptación de una obra teatral de Maureen Dallas Watkins, que es una dramaturga que había trabajado como reportera en Chicago y había asistido a varios procesos, entre otros a una homicida que mató a su amante, que se llama Beula May Hannan. Era un caso de 1924 que después ella estudió dramaturgia y lo trasladó a una obra de teatro que tuvo tanto éxito que se adaptó no solo en esta película, sino después en otra película maravillosa que se llama Roxy Dallas, que protagonizó Ginger Rogers y que era una de las películas preferidas de Stanley Kubrick. Y después Bob Fosse hizo un musical y se hizo un musical en cine muy conocido que también ganó el Oscar a la mejor película. Es interesante eso que has dicho antes de que el cine judicial es el subgénero o uno de los subgéneros que más Oscars ha recibido, tanto a nivel actoral como a nivel de Claro. películas, directores, etcétera. Y esta película Chicago es un buen ejemplo de cómo se traslada el tono de comedia, se parodia, se hace como una farsa, mostrando todo el tema de los testimonios, ridiculizando el proceso. Y sin necesidad de, como sabían hacer los maestros de cine mudo expresándose con la imagen, no necesitaban las palabras, como nos recordaría Norma Desmond, perdón, en El crepúsculo de los dioses, que entonces no necesitaban palabras para expresarse los actores porque tenían rostros, ¿no? Creo que decía rostros o caras, no me acuerdo cómo se traducía la frase. Pues Bueno, es que ahora que has dicho Chicago, una de las cosas que me gusta también de la forma en que explicas el libro, claro, Chicago es el arquetipo del tipo de abogado, ¿no? El abogado trajeado, sin escrúpulos, ¿no? Es decir, ahí es la primera representación que luego se os ha imitado hasta la extenuidad, ¿no? interesantísimo además porque estaba inspirado en un abogado real, que era Claro, William J. Fallon, que era un abogado que empezó a trabajar de fiscal
era una especie de fiscal corrupto. De hecho, intentó meter en la cárcel al alcaide reformista de Sing Sing, no lo consiguió. Y después de que Y este tenemos otra fiscal... conexión con el otro libro. Sí, otra, es que hay muchas conexiones. Es Sí, 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 interesante sí, sí, yo lo he porque... pensado, cuando estaba leyendo lo estaba pensando, sí, sí, Y era complicado, porque claro, yo tenía que hablar de, perdona que me vaya un poco de tema, ahora volvemos al cine mudo, sí, hablar de películas como Senderos de Gloria, A sí. Sangre Fría, películas que tengo que meter en un libro de cine judicial. Claro, ya he hablado en el caso de, o Más allá de la duda, por ejemplo, que también aparecen varias películas en común, pero trato de darle un enfoque distinto, porque ahí hablaba de la parte carcelaria o de la pena de muerte, trataba de dar otro enfoque y aquí me centro en la parte judicial. Para mí ha sido complicado porque era buscar más información, tratar de buscar otro enfoque, pero sí que veo muchos puntos en común y sí que es cierto que estos dos libros forman una especie de díptico. Y en ese sentido, Bueno, volviendo sí, al sí, al cine mudo, tenemos una obra maestra maravillosa que es La Pasión de Juana de Arco, que podemos sí, considerar una de las obras maestras del cine, da igual, de cualquier época, no hace falta centrarnos sí, sí, en sí. el cine mudo, de Carl Theodor Dreyer, que es un ejemplo fabuloso. Bueno, es una película que casi está constituida por primeros planos, con esos primeros planos fabulosos de María Falconetti llorando y totalmente encarnando con una pasión absoluta a Juana de Arco. Y no necesitamos las palabras casi no hay intertítulos, porque no se necesitan, es la imagen Bueno, pura. y aquí puedes explicar una microhistoria de las versiones y de cómo se perdió y cómo se recuperó, porque me ha parecido también apasionante también cómo lo explicas. Sí, el hecho es que la versión original de Dreyer se encontró como varios problemas de censura. En Francia, se lo habían encomendado, encontraron que había partes que había que censurar. Hubo Bueno, varias digamos, el versiones. arzobispado francés, El arzobispado, digamos, sí. estaba en contra de algunas de las partes de la película y tuvieron que cortar algo. Entonces, lo que se llegó a estrenar no era del todo la versión del director. Y además, tú explicas que se perdió todo en un incendio y no Se quedó perdió nada. todo en un incendio en Berlín, si no me equivoco, en los estudios de la UFA, que eran los estudios más prestigiosos en aquella época, la época del cine mudo. Tenemos que pensar el cine alemán, lo avanzado que estaba. Y Hay que decir que los negativos son un producto altamente inflamable y hay sí, incendios totalmente. terribles en la historia del cine que han sido devastadores. Entonces, en ese caso, al perderse, Dreyer lo que hizo fue montar una nueva versión con tomas alternativas. Y durante décadas fue la versión que existió porque se había perdido la versión. De hecho, hubo varios incendios, fue tremendo todo, se perdieron todas las versiones, toda una historia dramática. Sí, sí, María sí, sí, Falconetti, sí. la actriz que no volvió a trabajar en otra película de lo traumatizada que quedó con esta película, acabó con la Bueno, invasión de y que los... además estemos hablando de Juana de Arco, que encima que tiene esa connotación del fuego tan cercana, ¿no? Sí, sí, es una leyenda maravillosa porque se vincula absolutamente con la historia, con el personaje histórico, es fabuloso todo. María Falconetti, que acaba suicidándose en Argentina, si no me equivoco, después de emigrar de Francia cuando entraron los nazis. Bueno, una historia fabulosa. Y años después, y si no recuerdo mal, en los años 80, se descubre en un manicomio, Un manicomio de Oslo. de Oslo, sí, Es alucinante. porque el director del manicomio pues era un apasionado del cine, conservaba y tal, y descubren un Una rollo de copia. película con el montaje original, no el montaje alternativo que también se había perdido en otro incendio que había hecho Dreyer, sino el montaje original que se había perdido en su día y que había sido censurado y después había desaparecido en Berlín, como hemos contado. O sea, una historia totalmente rocambolesca que daría para hacer una película en sí misma Sí, y que está es muy fabulosa y que además interesante. está vinculada con una de las obras maestras del cine que curiosamente pues en años posteriores no se pudo ver íntegramente como la quería el director y sin Sí, embargo, al contrario de lo que suele suceder en el cine mudo, podemos verla después, pues décadas sí, sí, después, sí, tal y sí. como la pensó el director. Claro que sí. Que Lo que muchas pasa de las es que Juana películas de de esa Arco época. se ha adaptado muchísimo, hemos visto muchísimas Sí, producciones, pero claro, lo que yo no sabía, no era consciente, y lo he podido descubrir en tu libro, es que, digamos, sabemos tanto de Juana de Arco porque está escrito, están escritos los juicios, están transcritos los juicios. Y con lo claro. cual, tú puedes ser lo más fidedigno que quieras, porque está transcrito exactamente lo que pasó. Y eso me Hay parece muchos, apasionante.
hay muchas adaptaciones de Juana de Arco, comerciales, eh, más fieles al juicio, y he decidido centrarme en la de Dreyer y luego en la de Bresson, que menciono Sí, también, porque son las más fieles al juicio. De hecho, se basaron en las actas judiciales originales que se sí, sí, conservan. sí. No, yo no sabía que existía eso y eso me parece maravilloso. Sí, Y sí, sí. claro, Dreyer incluso tomó frases originales bueno, lo tuvo que sintetizar mucho, lógicamente, por lo que estamos hablando de priorizar la imagen a la palabra. Pero, que es curioso, que ahora que lo pienso, Dreyer tiene otra película que es Ordet, que es la palabra. Ya. Pero bueno, volviendo a Juana de Arco, he decidido centrarme sobre todo en la de Dreyer por ser la primera obra maestra del género, por ser una obra maestra absoluta del cine, por ser un ejemplo de cómo se puede trasladar sin palabras un proceso y transmitir la verdad y la pasión que puede producirse y la injusticia también que se puede producir en un proceso y por la fidelidad que tuvo al basarse justo en las actas para trasladarlo y lo documentalista que fue todo el proceso, porque incluso al comienzo de la película se muestran esas actas, o sea, hay una imagen de las actas para abrir, Ah, sí, como que es verdad. tiene un afán totalmente documentalista la Sí, sí, sí. película o fidedigno. Sí, 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 hay la imagen de las actas de verdad. ¿Eh? Sí, Sí, totalmente. sí, es muy, muy interesante. Bueno, es una época muy apasionante y de hecho hay un director de cine que también luego aparece más veces en todo el libro, pero que también es una época muy importante y no era consciente, que es Alfred Hitchcock, ¿no? Que también tiene sus películas de juicios y de justicia y que hay también la película de 1930 que también es muy importante, ¿no? Y también, luego también sería un clásico en sus películas el hecho de que haya personajes realmente homosexuales, digamos, como protagonista, digamos, o como coprotagonistas de las películas. Y eso es algo también que era muy, muy novedoso también, ¿no? Sí, una de las grandes satisfacciones que he tenido en este libro es poder hablar de grandísimos directores, ya los iremos Sí, viendo. sí, sí. Hay películas de Alfred Hitchcock, de John Ford, de Akira Kurosawa, de Fritz Sí, Lang y bueno, de los grandes directores asociados al género, como pueden ser Sidney Lumet, que luego examinaremos seguramente, sí, 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 sí. de Robert Mulligan, de Stanley Kramer, de Otto Sí, sí, sí. Preminger, de Billy Wilder, de Stanley Kubrick, o sea, estamos hablando Sí, de sí, los sí, sí. maestros del Los cine con maestros. mayúsculas y luego, bueno, Es también en verdad. años recientes, directores y directoras fabulosos, ¿no? Pero en el caso de Hitchcock siempre me apasiona incluir algo de él porque me encanta Alfred Hitchcock Claro. he tenido la suerte de que en los libros que he hecho tanto de boxeo como, no en el caso de musical y el western, pero sí en el de boxeo y en el de cárceles pude hablar de películas de Hitchcock y en este caso incluyo tres. Mm. Asesinato, que es una película muy interesante por varias razones, muy novedosas. Yo creo que es casi la aparición o que yo tenga constancia de la primera abogada que sale en pantalla. Sale una abogada, una togada con la peluca, porque es un juicio, claro, es de su época inglesa, es un juicio en Inglaterra. Eh, Alfred Hitchcock, que solía centrarse en sus entrevistas cuando hablaba de sus películas, se solía centrar en los aspectos técnicos y dejaba todo atrás. Decía que lo más interesante de la película es que había logrado que fuera la primera película donde los pensamientos del personaje eran representados por una voz en off. Hablamos de los comienzos del cine eh, Sonoro. sonoro, el cine hablado. Entonces, en aquella época todavía estaban estudiándose los modos de transmitir a la gran pantalla cómo se transmitía ese sonido. Entonces, por ejemplo, hay una Esta voz en anécdota. off, tú dices que es que quizás es la primera película, ¿no? La voz en off, que quizás es la primera película en la que aparece, ¿no? Sí, eso es. Bueno, no la primera película donde aparece una voz en off como narración, pero sí la primera película donde un personaje está pensando y aparece la voz en off. Bueno, lo estoy haciendo como si fuese algo Sí, visual, como si pero fuera nos sí, sí, un entendemos. bocadillo de una viñeta. Claro, sí, ese debe ser el vicio del cómic. Pero Sí, 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 algo así, como si fuese el bocadillo de una viñeta. De sí, hecho, sí. mientras aparece esa voz en off, suena una orquesta y lo que hicieron fue que en una habitación contigua estaba tocando la orquesta, porque entonces, claro, todo el sonido se tenía que grabar en directo. Eran como digo, todavía un sistema muy primitivo, estaban en los orígenes, estaban viendo cómo hacerlo. Lo que comentas del personaje este homosexual es yo creo, de las primeras veces que aparece, pero luego Hitchcock utilizaría muchas veces villanos o antagonistas Claro. homosexuales que se puede ver desde el punto de vista.
de que Hitchcock tenía un punto de vista moralista donde los villanos eran homosexuales, pero en realidad lo que estaba haciendo era visibilizar algo que era Dando invisible en el visibilidad, cine. sí, sí, te quedas con la duda esta, sí, sí. Totalmente. Yo creo que muchos estudiosos del cine de la parte más queer o gay han reivindicado a Hitchcock en ese sentido. Y personajes como la señora Danvers en Rebecca, o como los asesinos de La Soga, el asesino perdón, Dosis, de Extraños en un tren. también, sí. Como que hay muchos personajes que tienen esa, bueno, y Norman Bates, por supuesto, en Psicosis, que creo que puede ser el Sí, sí, más conocido. Y en esta película, el personaje no solo eso, sino que aparece travestido, aparece todo. Claro, Hitchcock estaba fascinado también por todo ese eh, ambiente del circo, del burlesque, de los cabarets. Él fue también, era un gran admirador de Murnau, tuvo la ocasión de trabajar con Murnau en Alemania. Viajó, vio todo ese mundillo, no recordemos que era homosexual, y él estaba fascinado dentro de su moralismo británico por cómo reflejarlo eso en la pantalla. Y hablo de tanto de Asesinato, que os digo que es una joyita temprana de Hitchcock del año sí. 30, como del proceso Paradigm, que luego podemos ver un poquito si nos da tiempo, y de Yo Confieso. O sea que Hitchcock está bien representado en el libro y para mí es un gusto siempre poder hablar Sí, de sí, sí, sí. este maestro del suspense y del Bueno, cine. lo que tiene que hacer la gente que nos está escuchando es comprar el libro. Porque Sí, porque si porque mencionamos todas las películas no acabamos, la verdad te ahí, lo ahí no digo. acabaremos nunca. Pero sí Pero que sí. ahora que estamos justamente, estamos hablando del año 30 de la película de asesinato de Hitchcock. Me gustaría que nos pudieras explicar qué es el código Hays, que justamente esta época es fundamental, ¿no? Y que además es el año 30 es clave porque hay quien dice que todo tiene que ver, el código GES tiene que ver por el crack del 29, ¿no? Que el crack del 29 provoca muchas cosas y una de las consecuencias moralistas y sociales va a afectar al cine, ¿no? Sí, bueno, por un lado está el crack del 29, yo creo que hizo que cambiase un poco la visión, que entrase una ola de moralidad y, bueno, a raíz, claro, también de la pobreza y tal, y se empezó a ver con bastantes malos ojos el mundo de Hollywood, que siempre aparecía en los tabloides, pues con escándalos, Ya, mostrando las fiestas que montaban, escándalos como el de Fatih Al-Burq, que fue juzgado por el asesinato durante una violación a una chica, numerosos escándalos que hubo con muchas estrellas, la ligereza con que Hollywood mostraba la sexualidad, la homosexualidad, las relaciones extramatrimoniales, el tema del divorcio. Entonces no olvidemos que Estados Unidos pues, es un país conservador. Hollywood era como una especie de oasis a raíz sí, el crack del 29 influyó y se empezaron a hacer presión grupos católicos para poder implantar, para que Hollywood, digamos, que se ciñese a una visión más moral y se acaba implantando a mediados, bueno, a principios de los años 30 un código de conducta dentro de las majors, que yo creo que estaba influenciado como digo, por grupos católicos y grupos poderosos políticos, pero las grandes distribuidoras contribuyeron y firmaron, hicieron ese código como de conducta en base al cual pues no se podía mostrar la homosexualidad, no se, cuando una mujer, sobre todo mujeres, era infiel tenía que ser castigada, los villanos no podían acabar ganando en una película. Bueno, muchísimos temas que permanecieron hasta digamos, la los idea es que años. no podías tomar partido por el malo, ¿no? Por el Sí, villano. ¿Eh? claro, La película no podía hacer que el espectador sintiera simpatía por el villano. eso es, sí, sí, sí. Y muchas cosas que pueden sorprender de estas películas de los años 32, 33, 34, puede sorprender lo fabulosamente modernas que eran comparadas con las que se hicieron 20 años después, porque Bueno, es este que a ver, código. el código Hayes duró más de 30 años. Bueno, duró Sí, hasta mitad de los 60. hasta mitad de los 60 porque empezaron a Sí, sí, desafiarlo varios directores sí. en el Bueno, libro es que al final el Magnolia. código Hayes es una autocensura digamos, el código Hayes lo promueve la Asociación de Productores, ahora no sé exactamente el nombre que ponías, creo que es la Asociación de Productores de Películas, y es como una Sí, especie de autocensura para que todos nos movamos
en el mismo Sí, marco, es ¿no? un poco lo que sucedería en el mundillo del cómic, pues en los años Ah, 50. en los años 50, sí. Con el Sí, código, digamos, de sí, con autorización el de... Comic Code. Sí, Es una sí, sí. autocensura que hacen como supervivencia, Sí, porque como ven que no pueden luchar contra los grupos católicos, también ellos, básicamente, los grandes jefes de los estudios, al final lo que les, es un negocio, lo que les ya, interesa es ganar dinero, y si les están boicoteando las películas y están cogiendo tan mala fama, pues al final no son los creadores, lo que les interesa es ganar dinero. Entonces, claro, crean eso y al final si todos los estudios se asocian, no había posibilidad de que los creadores, los directores, las actrices, las guionistas como Mike West, por ejemplo, salieran y pudieran hacer algo distinto, porque les podían boicotear la distribución, las cadenas de cine también sí. podían... Bueno, My West lo tuvo mal, porque además incluso su estética, digamos, ya le condiciona muchísimo de que siempre acaba interpretando de Femme Fatale, ¿no? Sí, Mae Y West realmente, mencionó una de sus películas que es No soy un ángel, que es una película donde aparece el tema judicial, pero también es interesante por el personaje en sí, porque sí, tuvo muchos juicios por inmoralidad. Hizo una película, una comedia llamada Drag, donde se saltó totalmente las limitaciones que había en Nueva York para que no pudiesen actuar actores homosexuales e hizo en bares de ambiente contratación de actores para poder hacer la bueno, obra. en el código Hayes, ahora lo digo de memoria, pero me parece que los homosexuales no podían tener diálogo, ¿no? O sea, podían salir, pero no podían hablar o algo así era, ¿no? Había algún tema de que no Yo creo que tenían... directamente en los primeros años era más estricto incluso, que no podían ni salir, porque sí que hay Ah, películas donde aparecen escenas de homosexuales, pero son previas al código Hays. Y bueno, es cierto que esos primeros homosexuales que salían en estas películas estaban muy estereotipados. ya, Estoy pensando en una película de Al Johnson, que además hay como una especie de meme que se ha reproducido mucho en TikTok y eso, que sale Al Johnson cantando en una orquesta y de repente se ve a una pareja de un hombre y una mujer bailando. Es una película del año, ya te digo, 32-33 y de repente el hombre le da en el hombro a la mujer. Y claro, el espectador se piensa que quiere bailar con la mujer, pero se ponen a sí, bailar con los dos. Y Al Johnson dice, Boys will be boys, así. Y eso ya era una provocación tal que no ya, puede aparecer cuando ya el código Hays. O sea, se les invisibiliza totalmente. ya, Hay un documental muy interesante sobre todo el tema de cómo se ocultó a los homosexuales. Creo que era la pantalla oculta, luego te lo miro. Pero es muy interesante, además está en YouTube, se puede ver perfectamente. Y habla un poco de toda esa evolución. Pero sí, el código Hays lo que hizo es invisibilizar, por ejemplo, también los desnudos. En la primera película de Tarzán aparecen, que fue un escándalo para la época, aparecen Johnny Grace Muller y Maureen O'Sullivan, creo que era, en el agua, zambulléndose totalmente desnudos. Y eso después, no solo a Maureen O'Sullivan no le dejaron que saliese desnuda, ni a Johnny Greensbury, claro, sino que el bikini que tenía se lo alargaron y le hicieron un bikini un traje de una sola pieza, ¿no? O sea, muchos elementos que se metieron y fue un retroceso sí, sí, importante para las películas y la libertad que se respiraba en Hollywood, no solo a nivel de alimentos sexuales, sino también sociales, que después se retrocedería aún más con el final de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría, todos los juicios de McCarthy, que también menciono, y ahí se retrocedía más incluso a nivel ideológico, con sí, sí, temas sí. mucho más conservadores, etcétera. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí sí que realmente la Segunda Guerra Mundial hace un paréntesis en este tipo de películas, pero luego tiene un repunte porque hay digamos, los dos tipos de ficción, ¿no? Los que son más conservadores y a favor, digamos, de la guerra y los que son más antibelicistas, ¿no? Que ahí es donde ya destaca pues, Senderos de Gloria o las películas que tienen relación con el Holocausto. Y ahí hay unos años 50 muy, muy interesantes. De hecho, tú en el libro lo nombras, o sea, este capítulo lo nombras como la edad de oro del cine digamos, de la justicia en el cine, ¿no? Es decir, que es una época muy interesante, ¿no? Y, tu libro lo haces del 1949 al 1962, que son 13 años fabulosos, ¿no? Sí, lo hago así porque
quería englobar a todas las obras maestras. Entonces también me parecía importante, aunque hago un orden cronológico, son 5 grandes capítulos, cerrar cada capítulo con una película importante que cierra esa era y posibilita la pasada a otra. El primer capítulo acaba con la que hemos mencionado de Hitchcock, del proceso Paradigm. Empezamos después con el año 1949, que hay dos joyas como son, dos joyas muy distintas, pero interesantísimas, como Llamada a cualquier puerta, de Anthony Ray, y protagonizada por Humphrey Bogart, donde, por cierto, el personaje del acusado dice la frase esta famosa atribuida a James Dean de morir joven y dejar un cadáver bonito. Y la otra gran película de 1949 del género judicial es una comedia que seguramente sea la gran comedia, la primera gran comedia judicial, que es La costilla de Adán, de Josh Cukor, protagonizada por la pareja de Spencer Tracy y Katharine Hepburn, interpretando a un matrimonio donde él representa a un hombre Fiscal, que ha sido, al cual ha intentado asesinar a su mujer, una maravillosa Judy Holliday, y Katharine Hepburn la representa a ella, y es una película súper avanzada, muy feminista, donde Katharine Hepburn hace unos discursos feministas que ya quisiéramos hace ya, 10 años haberlo visto en el cine, ¿no? sí, sí, Y sí. llega hasta el año 62 en lugar de quedarme en el año 59-60, porque en el año 62 se estrena Matar a un ruiseñor, que me parece el último gran clásico de esa edad dorada. Y es difícil encontrar en otro subgénero. Vamos a hablar de subgénero porque el cine judicial es un subgénero y que Ya. engloba en sí dramas, comedias, cine militar, como tú has dicho, se entrecruza con muchos géneros. Es difícil encontrar, como digo, un subgénero donde haya en tan pocos años, en 13 años, tantas obras maestras, tantas joyas del cine. Se me va a llenar la boca diciendo obra maestra, pero es que es así. Sí, Estamos hablando de películas como las que he dicho, Matar a un ruiseñor, Llamada a cualquier puerta, La costilla de Adán, pero también Senderos de Gloria, Anatomía de un asesinato, Testigo de cargo, Vencedores o vencidos, 12 hombres sin piedad, La herencia del viento. Empiezas a ver todas las películas, Rasomón, todas las películas que se Rashomon hicieron en de, sí, sí, aquella lo que época. te iba a decir de Kurosawa y tú también hablas de diferentes filmografías, bueno, hablas de Italia, Japón, también coincide que también que los años 50 también son películas extremadamente interesantes, ¿no? En los años 50 también se produce películas en Francia muy interesantes que yo he descubierto gracias a estudiar, documentarme para este libro, que siempre me pasa que al documentarme sobre un género, hablo de películas que a mí me interesan, de obras maestras, pero luego Claro, descubro cosas, claro. claro, te Es abre el decir, melón y sí, sí. Bueno, y aparte, es- y luego las conexiones, porque al final no puedes hacer un libro de cine, también tiene que haber televisión, ¿no? Luego las conexiones, también estamos hablando de los años 50 hay la serie de Perry Mason, por ejemplo, ¿no? claro, Claro, los años esto ya es 50. digamos, la popularización de las salas de juicio, ¿no? Sí, Y de un formato que luego se ha copiado también muchísimo. es interesante porque en la parte de los orígenes habla un poco de la radio también, de cómo surgen los primeros programas de, podríamos llamar, el antecedente de la telerrealidad judicial, porque eran programas donde se recreaban juicios reales o donde jueces daban consejo, o jueces y abogados daban consejo a los radioyentes, que muchas veces eso ocasionó que se prohibieran dar esos consejos porque los abogados se quejaban de que eran consejos que se daban de forma gratuita. Y es como el antecedente de lo que luego se produce en los años 50 con la llegada de la televisión, con la popularización de la televisión, que de nuevo tengo que remitirme al libro de boxeo, igual que el boxeo fue muy popular a la hora de retransmitirse en la televisión, porque era muy fácil de transmitirse con las cámaras, porque solo había dos personajes en un Sitio círculo, controlado. bueno, en un círculo, en un cuadrilátero que es limitado. Pues con los juicios pasaba lo mismo, tenías una sala y la podías utilizar en todos los capítulos, y se podían hacer series como Perry Mason, que tuvieron una popularidad asombrosa. He intentado Bueno, y incluir. decíamos el esquema del episodio de Perry Mason de que la mitad del episodio estás investigando tal y la otra mitad es el juicio, Y ¿no? Y este es eso un es esquema que se sigue utilizando hasta hoy en día en series como Ley y sí, sí. Orden o otras series, muchísimas series que siguen utilizando este esquema. Y luego Perry Mason pues ha sido un personaje muy popular, muy interesante porque Raymond Burr, el protagonista, que era un actor
que hasta entonces estaba encasillado con ese físico que tenía, grande, amenazador, Físico con portentoso, sí. pues eso, tendiendo al sobrepeso, estaba encasillado en papeles de matón o por ejemplo, en el asesinato que interpreta la película de Hitchcock. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de James Stewart, la del edificio. Joder, a veces se me cruzan. Bueno, luego me saldrá. Entonces, Raymond Burke tenía todo ese físico y ese aspecto. Sin embargo, lo curioso es que él en su vida privada era homosexual. Claro, lo tenía que tapar. Y se hizo muy amigo de su compañera de reparto, que era Bárbara Hale. Era un hombre extremadamente sensible, que le gustaba cultivar flores. De hecho, cultivó una orquídea, que la llamó como su compañera. Cuando se hizo un reboot, que llaman ahora, cuando se volvió a hacer la serie en formato de telefilms en los años 80, le propusieron que volviese a interpretar al personaje. Antes había habido un intento en los años 70 con otro actor que fue un fracaso. Y ya Perry Mason, en los años 80, se lo propusieron a Raymond Burr, y él puso como condición que cogieran a su antigua compañera de reparto, Barbara Hale. Y de hecho, en los primeros telefilms no solo salía Barbara Hale, sino también el hijo de Barbara Hale, que era William Catt, que es el famoso gran héroe americano y Sí, sí. el protagonista de House. O sea que Perry Mason es una serie que no solo ha influenciado a la generación de los años 50, sino que se ha continuado. Yo recuerdo conocer a Perry Mason por los telefilms de los años 80, donde ya Sí, salía sí, sí, lo veíamos Raymond nosotros de Burke pequeños, sí, sí. en silla de ruedas y tal. Sí, O sea sí, que es sí. un mito de la pequeña pantalla, y era imprescindible meterlo. Igual que hablo también de los años 80 de series como Juzgado de Guardia o La Ley de los Ángeles. Y también menciono, aunque no he podido meter todo lo que habría podido explayarme por la cantidad de películas que hay, pero menciono también la importancia de la televisión en el siglo XXI, con personajes como Saul Goodman, el protagonista bueno, no tanto protagonista, sino personaje de Breaking Bad y protagonista de Better Call Saul, que me parece la mayor creación del siglo XXI en cuanto al género judicial. Pero sí que meto, pues eso, telefilms como Helter Skelter, por ejemplo, que considero que es la mejor representación que se ha hecho y la más fiel en la pequeña pantalla y en la gran pantalla, da igual, del juicio de Charles Manson, Ujú. que está basado además en el libro de Vincent Bugliosi, que realmente es el libro que más ha vendido en el género de True Crime, que se llama así, Helter Skelter. Sí, Y sí, sí. aunque no me centro tantísimo en la televisión, pero sí me parecía importante rescatar estos elementos Sí, lo que pasa como... es que, como decías, en los años 50, con estas obras maestras, la serie de Perry Mason lo que hace es democratizar este tipo de películas, porque cada semana el público tiene un episodio de más de una hora de duración en que hay una parte muy importante que sucede en una sala de juicios, ¿no? Además, si me permites, la televisión es importantísima en el género judicial, porque muchas películas que luego se convirtieron en hitos del cine judicial empezaron siendo telefilms. Sucede, por ejemplo, con 12 hombres sin piedad, Ah, que se emitió primero en televisión y después se hizo la versión Sidney Lumet. Y después ha habido varias más versiones televisivas, entre otras una maravillosa, en España, que se hizo en el programa de Estudio Uno. Sucede también con Vencedores o Vencidos, que fue primero un telefilm. Y sucede que muchos directores de la nueva ola de los años 60, de los años 50, 60, que se formaron en la televisión, como es el caso, pues eso, de Sidney Lumet, de Robert Mulligan, Stanley Kramer. Luego son los que dan el salto al cine, y en la era dorada renuevan el cine judicial con películas pues como La herencia del viento, Vencedores homicidios, 12 hombres sin piedad, etcétera. Entonces es muy importante entender la importancia que ha tenido la televisión y cómo la televisión ha acabado también influenciando bueno, porque yo me imagino que desde un punto de vista de televisión tiene una finalidad, bueno, estoy pensando en el Estudio uno, ¿no? Por ejemplo, en la versión de 12 hombres en piedad de Estudio uno,
es una versión más teatralizada. Claro, sí. Cuando se pasa a formato cinematográfico, tiene un formato totalmente diferente, ¿no? Y vuelvo a insistir en el comentario que has hecho tú del código Hays, de cómo hay como un retroceso, porque al final estamos viendo la película, por ejemplo, de Sidney Lumet del año 57, 12 hombres sin piedad Doce desde el hombres sin piedad. 57. Entre los 12 hombres sin piedad no hay ninguna persona negra, no hay ninguna persona latina, no hay ninguna mujer, son 12 hombres. ¿No? Mm. Cuando ya había habido muchísimas películas en que había personajes femeninos muy importantes, ¿no? Es decir, Sí, mira, hay una película de 1919 que se llama The Woman Under Oath, que es como la mujer, no, se podríamos traducir como la mujer bajo juramento, que es una pionera, una película pionera total, porque lo que hace es imaginar cómo sería la posibilidad de que una mujer, en aquella época no era posible, pero después sí que lo fue, mucho antes del año 57, cuando Sidney Lumet hizo 12 hombres sin piedad. Es la única crítica que yo le puedo hacer a esa película, que me parece una joya. Y es el tema de que siendo una película como es progresista, que realmente tiene un punto de vista de la justicia, del claro, sistema sí, 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 judicial claro. Sí. Bueno, el Henry progresista Fonda, como... sí, sí, el Henry Fonda es lo contrario de lo que nos gusta Claro, a todos los conservadores. el héroe, digamos, lo que hace es convencer a personajes que son intolerantes, personajes racistas, porque el chaval al que juzgan, pues es un chaval pobre, sobre todo. Entonces, hay un rollo clasista y racista contra él. También hay gente que tiene, que lo vincula con sus propios Son prejuicios. prejuicios, los prejuicios que tienen antes de entrar en la sala, ¿no? Y entre Entonces, los prejuicios y las prisas. Sí, es muy sí, pero bueno, interesante tú como... en el libro escribes que Sidney Lumet llegó a declarar de que no sería realista que hubiera mujeres en esa mesa, ¿eh? Es decir, que Sí, lo que dijo es que que en aquella época, como para justificarse un poco, que en aquella época muchas mujeres, por el hecho de ser mujer, podían ser eximidas. Pero bueno, hay una película muy interesante. Bueno, te voy a mencionar dos, ¿vale? Una es Ladies of the Jury, que es de 1932, que es como 12 hombres sin piedad. El argumento es muy parecido, pero con mujeres. Es una comedia, tiene el tono más cómico y es como de una mujer aristócrata que está en un jurado y empieza a convencer a todos de que exoneran a una mujer que está acusada de asesinato. Y otra película que es anterior a 12 hombres sin piedad, que es Justicia Cumplida, de André Callat, que es una película de 1950 que muestra un caso de eutanasia donde una mujer es juzgada por haber asesinado a su amante, que estaba enfermo terminal, y muestra cómo el jurado está totalmente influenciado por sus propias creencias, por sus prejuicios, etcétera. Y también hay mujeres en este caso hay una sola mujer, pero bueno, igualmente se da una visión más diversa. Entonces yo ya te digo, el único pero que le puedo poner a esa película, que es tan progresista, que también es cierto que es progresista por un lado, pero por otro lado también es como una propaganda del sistema americano, de la democracia y también del individualismo, porque al final es un personaje el que consigue influenciar y digamos que se da el mensaje de que un hombre puede cambiar el sistema, que al final claro, es un mensaje muy estadounidense, ¿no? Entonces son también visiones progresistas, pero que también son favorables al sistema. Al contrario que directores como Otto Preminger en Anatomía de un asesinato o Fritz Lang en Furia que ya. venían de Alemania, que venían de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que Sí, sí, exiliarse sí, y no sí, sí, tenían esa sí. visión tan romántica del sistema americano y que sus películas son mucho más críticas hacia todo el sistema Claro. judicial. Sí, 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 sí. Bueno, estamos hablando de una época que decías que tiene una fecha clave final y no podemos hacer una sesión de este tema sin hablar de matar a un ruiseñor, ¿no? Que podríamos decir que es quizás el abogado más importante de la historia del cine, ¿no? Sí, de hecho, hace unos años se hizo una encuesta sobre, no sé si era con críticos públicos o qué, sobre los héroes, ¿no? del cine estadounidense. Y cualquiera pensaría que se habría elegido en el número uno a Indiana Jones, a Rambo o a un héroe de acción, pero se eligió como el primero, el héroe más importante, a Atticus Finch. Algo muy interesante porque Atticus Finch es un personaje totalmente no violento que defiende a un hombre negro acusado de violar a una blanca, un tema totalmente tabú, que eso le granjea, claro, las antipatías de su comunidad y es un personaje que
se relaciona, vamos, totalmente con la imagen idílica o de la imagen más positiva que se ha dado en el cine y a nivel cultural de lo que es un abogado. No solo un abogado, también se le han... encuestas de este tipo pues le han nombrado el padre número uno, porque también Exacto, hay una parte... los valores, sí, los valores de... Hay que decir que está basado en una novela de la escritora Harper Lee, que tuvo un éxito tan brutal, que es el primer y último libro que escribió esta señora. Y bueno, ganó el Pulitzer y tal. No era consciente, pero tú en tu libro explicas que ella se inspiró en este caso tan famoso del chico Emmett Till, ¿no? Que murió en 1955, un chaval de 14 años que murió de una paliza porque silbó a una señora blanca que pasaba por la calle y dos hombres le pegaron una paliza tan brutal a este chavalín de 14 años que lo mataron, ¿no? Y Sí, que, y que de hecho yo diría que hasta hace un par de años no se ha hecho la ley que lleva su nombre, la ley Emmett Till, en la que está, digamos, penalizado hoy en día en Estados Unidos los linchamientos, ¿eh? Pero digamos, la ley de prohibir linchamientos es del 2022. increíble, Que sí, se sí, es dice increíble. pronto, Lo de que se dice Estados Unidos pronto, es... ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Sí, la cuestión es que esta señora realmente le cautivó esta noticia, que fue muy impactante. Un chaval de 14 años. Además, los culpables entraron en la cárcel al cabo de muchos años y estuvieron muy poco tiempo en la cárcel. Y realmente la forma en que se enfocó el diseño del personaje, porque tú explicas que ese personaje inicialmente no era exactamente así y se fue transformando. Tú explicas también que hay como dos versiones de esta novela, porque hay, bueno, hay toda una historia interesante sí, de hecho, de... poco antes de morir Harper Lee se publicó lo que se anunció como una segunda novela que en realidad era el primer borrador. Y en el Sí, primer borrador el personaje de Atticus Finch mm, era no muy era, diferente. era diferente, sí, por ejemplo, asistía a una reunión del Ku Klux Klan, se refería al Ku Klux Klan como una asociación política, o sea que no era tan definido a nivel de... También, bueno, es un libro polémico incluso hoy en día porque incluye palabras como nigger, que es una palabra tabú en la sociedad estadounidense, porque claro, tiene una visión también sureña de la época de los negros y los blancos y también Ya, se puede considerar paternalista. claro, Pero hay que entender las cosas en su contexto, que creo que es algo que es algo básico para superar esta cultura que tenemos de la cancelación, porque Matar a un ruiseñor es uno de los libros más prohibidos en las bibliotecas de Estados Unidos y ya, hay que siempre contextualizar, saber en qué época se hizo y en esa época Matar a un ruiseñor habla de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y también habla a través del personaje de Scout de la liberación de la mujer, porque el personaje de Scout, aparte, es un personaje autobiográfico, porque Matar a un ruiseñor, en realidad lo que hace Harper Lee también es trasladar sus propias vivencias. Scout, la niña, pues está muy inspirada en ella misma. Hay un personaje de un niño que es su amigo que está inspirado en Truman Capote. sí, El sí, 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 personaje sí. de Atticus Finch está absolutamente inspirado en el padre de Harper Lee, que era abogado y que uno de sus primeros juicios fue defender a un hombre negro acusado de violar a una blanca que acabó siendo encontrado culpable y ejecutado. Claro. O sea que es un libro autobiográfico la importancia que tiene esta película y la obra de Harper Lee, pues me ha hecho que en el libro me centre mucho tanto en toda la gestación de la obra, en cómo Harper Lee traslada sus vivencias, a cómo el productor Alan J. Pakula y el director Robert Mulligan lo dieron todo, se produjeron ellos la película con sus ahorros. Es cierto que Gregory Peck cuando se suma a la producción también incluye a su productora, pero es una película por la que nadie apostaba, a pesar de que había ganado el premio Pulitzer Ya, y es una obra maestra absoluta del cine que creo que no ha perdido su vigencia, aparte de alguna escena que se puede considerar un poco paternalista vista hoy en día, pero ya digo que hay que contextualizarlo todo, sigue claro. siendo una maravilla y el personaje de Atticus, que es uno de los abogados claves, si no el abogado más importante del género. Sí, sí. Pues tú luego enlazas esta película con el siguiente capítulo que le llamas una etapa de transición, que lo marcas entre el 63 y el 82, en la que aquí, digamos, el número de producciones baja notablemente
aunque también hay películas importantes y personajes importantes y actores importantes, ¿no? Y yo tengo aquí en la cabeza directores como Willy Wilder también en esta época, ¿no? Mm. Con películas tan emblemáticas protagonizadas por Jack Lemmon, Sí, en mm, Bandeja de Plata, por ejemplo. en Bandeja de Plata con Walter Matthau, claro, es decir que hay varias películas también Sí. muy interesantes, ¿no? Es una época que Es una época de sequía de cine judicial, pero es cierto que tangencialmente muchas veces hay películas importantes que incluyen juicios interesantes, que incluyo, por ejemplo, El planeta de los simios, no es una película judicial, pero incluye una escena de un juicio que no solo hace referencia al juicio de Scopes, que es el juicio que se hizo a un profesor por enseñar el darwinismo en clase, que después inspiró una obra de teatro y la película de Sí, La herencia del viento, y aquí la hace como una suspensión Tracy, inversión ¿no? interesantísima El planeta de los simios Sí, o obras maestras del cine como puede ser El Padrino, donde aparece uno de los abogados más emblemáticos también del cine, el consigliere claro. Tom Hagen, que también en El Padrino segunda parte aparece un juicio. Claro. Bueno, entonces es una época donde hay menos películas, pero siempre podemos encontrar joyas, o yo que sé, películas como Kramer contra Kramer, que es una película que no ha perdido ni un ápice de su magia. O Justicia para Todos, protagonizada por Al Pacino. Películas producidas en Europa que tenían un componente político y social muy importante, como puede ser la sección oficial de Costa Gabras o Sacco y Vanzetti, que hablaba del el juicio totalmente injusto y la ejecución a dos anarquistas en base a un crimen que no habían cometido. Sí. Entonces es una época muy Bueno, interesante. claro, diciendo esto, en el año 80 también la película del crimen de Cuenca, de Pilar Miró, Sí, El crimen de Cuenca, que es también una es película. de esta parte cronológica, también estaría dentro Sí, no de lo esta hemos época, mencionado, ¿no? pero el cine español está presente también en el libro. Sí, Hablo sí, del sí. cine que se hacía desde la República hasta el franquismo, Sí. algunas maravillas de las comedias del franquismo y del cine negro que se hacía en los años 50 en la época del régimen franquista, que era Bueno, y también interesantísimo. del cine latinoamericano, porque yo no sabía que la primera película de Cantinflas era también de juicios y también la forma de hablar tiene mucho que ver con la forma en que hablaba un abogado, también inspirándose en un abogado real, ¿no? Sí, ahí está el detalle, se llama, y se considera bueno, la obra maestra, sí, o la joya del cine de Cantinflas, de Mario Moreno. Sí, que Y es del año 40 y que es la primera película que lo hace famoso, digamos. sí, y se hizo tan famosa la forma de hablar de Cantinflas que se utiliza un término que es cantinfladas. Y el director, Juan Bustillo del Oro, creo que era, lo que hace es inspirarse en cómo hablaba un criminal en un juicio que era real. Entonces le transmitió esto a Mario Moreno y fue un poco el origen bueno, algunas leyendas dicen que es así el origen de Sí, sí, cómo sí. se expresaba Cantinflas. Y en el caso del crimen de Cuenca, volviendo al crimen de Cuenca de Pilar Miró, es una película muy interesante, no solo porque es una película sobre un juicio real, sobre una de las mayores injusticias de la jurisprudencia española, sino también porque fue una película prohibida ya en democracia, que se secuestró, que se quería llevar a un juicio militar a la directora Es Pilar una ley Miró. es una película que cambia la ley digamos, iban a hacerle un juicio militar y lo cambian para que sea un juicio civil. Sí, generó un debate político, luego se desestimó el juicio civil, generó un debate político que Bueno, incluso... tardó un año en estrenarse y se estrenó en agosto pensando que no tendría éxito en las salas de cine y estuvo un año en las salas aguantando un año en aquella época que fue un éxito brutal. Fue la película más taquillera, superando películas como, eh, no recuerdo si se estrenó En busca del arca perdidas o Superman 2, me parece, y fue la película más taquillera, El crimen de Cuenca, por todo ese morbo que despertaba. Entonces, esta película es tan interesante, yo creo, por toda la historia que hay detrás, que es apasionante desde la gestación del guión hasta todo el tema de la prohibición que se puede relacionar con otras películas de la época que también Sí, sí. Bueno, ya se... hace poco se ha hecho el documental de la vuelta del Cepa, que explica Sí. cómo se fue la génesis del crimen de Cuenca y es un documental muy recomendable y muy interesante. Pero bueno, es una película que provocó un antes y un después en la historia del cine en España en todos los sentidos, ya también en el político. Pero bueno, Sí, tú, totalmente. la siguiente etapa que explicas en tu libro le llamas el auge del thriller judicial
del Mm. 83 al 99, que es el final del siglo XX, pero también con películas épicas muy, muy importantes, ¿no? Algunas también muy galardonadas. Estoy pensando en Acusados de Jonathan Demme con Jodie Foster. El año que gana Jodie Foster el Oscar por Acusados, está nominada Meryl Streep por Un Sí. grito en la oscuridad, que también Mm. tiene su componente, digamos, de juicio, ¿no? Es decir, que son dos actrices muy importantes que están las dos nominadas en el mismo año por dos películas donde el juicio es un elemento fundamental de la dramaturgia, ¿no? Sí, en los años 80 y 90 lo que ocurre es que el cine judicial se reinventa y se produce un boom comercial con muchísimos thrillers. Entonces pasamos de, digamos, de los dramas judiciales que eran más solemnes, que tenían otro contenido, a thrillers que son películas mucho más comerciales y que se producen en masa. Entonces es una época donde se hace muchísimo cine judicial. Muchas Eh, adaptaciones de novelas también muy potentes. Claro, también hay un fenómeno de bestsellers donde el principal escritor sería John Grisham, que es Ah, el escritor más vendido de los años 90, ¿no? Por encima sí. de Pero que tú escritores dices, como por ejemplo, Stephen esto que King. la tapadera se venden millones y él decía que era literatura, digamos, de la Sí, mala, digamos, ¿no? él desechaba, él decía que no era literatura, decía que Sí. él escribía una historia para que sus lectores estuvieran entretenidos durante 2 semanas y que era su Inspirándose más o objetivo. menos en historias más o menos reales, pero que eso no era literatura, Sí, sí, él digamos, era el primero que no le daba importancia, porque era un artesano, digamos. Bueno, John Grisham, al igual que muchos escritores, había sido antes abogado y traslada sus conocimientos claro, bueno, en el caso, su primera, por ejemplo, su primera novela, que es Tiempo de matar, que le costó muchísimo publicarla, en realidad no tuvo éxito hasta la segunda, que es la de La tapadera. Tiempo de matar está basado en un caso real que él presenció cuando estaba en un bufete de una niña que había sido violada y le traumatizó tanto eso que escribió esta película de Tiempo de matar que fue muy polémica porque se consideró como una especie de apología de la pena de muerte, sí, de la pena capital, pese a que John Grisham luego es una persona, un demócrata que ha defendido la abolición de la pena de muerte, la defensa de los presos de Guantánamo, varias causas sociales de estas características. Sin embargo, Tiempo de matar fue tan polémica que cuando se estrenó la versión cinematográfica, no fue la primera adaptación, fue como la cuarta o la quinta adaptación de sus novelas, la dirigió Joel Schumacher y cuando se estrenó en Francia fue tan polémica que les obligaron a estrenarla con una interrogación en el título, como Tiempo de matar. Y bueno, varias asociaciones, periódicos dijeron que era una película fascista y tal. Y es cierto que se puede considerar como una apología, a pesar de que el personaje no coincide. Entonces, bueno, los años 80 y 90 son tan importantes que evidentemente hay que rescatar un Y capítulo. tenemos JFK, Ujú. A mí, Filadelfia, Filadelfia es importantísima. A mí me encanta El misterio de Von Bülow. Me parece claro, una película muy interesante. Todas las de John Grisham, hablo de ellas, pero películas como Legítima Defensa de Coppola o La tapadera claro, de Sidney Pollack me parecen las claro, mejores adaptaciones. sí. Eh, el escándalo de Larry Flint. Hay muchísimas películas en esta época que son interesantes y que tienen una historia detrás, Bueno, y Erin sea o Brockovich, no thriller. Erin Brockovich, no sé si es a finales del... No, esta ya sería el siglo XXI, ya la he incluido en el siguiente capítulo porque es justo el año 2000. El capítulo anterior, que creo que es interesante destacarlo, acaba en el año 82 y no en el año 79, porque quería cerrar el capítulo de la transición con una película que es el cierre de la etapa clásica, como es Veredicto Final, que yo creo que es una obra maestra absoluta de Sidney Lumet, la segunda película judicial que hizo después de, Sí, sí, de con Paul 12 hombres sin Newman. piedad. En el libro hablo como de 5 películas suyas. Sidney Lumet es Sí, el director que más se ha introducido en el género. sí, Y Veredicto Final, que es una joya y es una película prodigiosa para mí, aunque sea del año 82, por su estética, por su narrativa, por su tratamiento de personajes, pertenece más al cine de los que se hace en los años 70. Entonces, ya, por eso decidí acabar el capítulo de la etapa de transición con Veredicto Final, porque también te comento que quería acabar cada capítulo con una película importante para es pasar verdad. que diera el Sí, sí, salto a la sí. siguiente. Y los 80 y los 90 acaban con Acción Civil, que es una película que hoy en día no es tan reivindicada,
pero me parece una película interesantísima, dirigida por el guionista de La lista de Schindler y de Despertares, que es una película que hace como una especie de es como que antecede todo el cine judicial ecologista del siglo XXI, que es un elemento importante, también el tema feminista. Pero bueno, yo creo que también es interesante al comienzo de los años 80 y 90, y perdona que vaya para atrás y para adelante, hablar de el salto conservador que se produce en la sociedad estadounidense, que paradójicamente, pese a que se hacen muchas películas de abogados justicieros o de justicieros porque los abogados hacen que los criminales queden en la calle, pese a eso también empiezan a hacerse películas de abogadas, de mujeres que ejercen el derecho, que esto, salvo excepciones como Catherine Hepburn en La costilla de Adán, no era tan común en la época dorada. Entonces, en esa época que es más conservadora, sin embargo, las mujeres se empoderan más, por utilizar un término actual, se empoderan en el cine de la época, y es algo que después se expresaría también en el siglo XXI, no solo en un cine más feminista, sino también en que directoras, como el caso de la directora de Anatomía de una caída, un ejemplo muy reciente, o la película En tierra de hombres, que también es una directora, Claro, empiezan a claro. mostrar también su visión. Creo que es una de las cosas interesantes del capítulo del siglo XXI, que es, pese a que podemos pensar que no es tan prolijo como lo que se hacía en los años 80 y 90, creo que lo interesante es que se hace cine judicial en muchos países. Se deslocaliza un poco el cine en Hollywood, y ahí analizo películas de Alemania, Francia, pero también Irán, Israel, el Líbano, Sí, sí, sí. otras filmografías que aportan su visión al tema del cine judicial. Bueno, hablas de iranes, yo creo que te refieres a Holy Spider, ¿no? Que es, Sí, Holy Spider, está eh, inspirado en un caso real y y Nader y sí que Simin, tiene una una componente separación también. ¿En? Nader y Simin, una separación, Ah, que sí, también es iraní y que yo creo que es una especie de Kramer contra Kramer del siglo XXI maravilloso, pero totalmente. Sí. con el tinte del cine iraní de la época, pero aparte también trata un tema. Trata muchísimos temas. Es una película con muchas capas de profundidad, fabulosa, que llevaba tiempo sin ver, que la volví a ver para analizarla para el libro, y me maravillé de lo buena que es esa película, de todos los temas que trata, de cómo consiguen que puedas empatizar con todos los personajes y que no consigas decir este es el bueno, este es el malo, este tiene razón, este no, todos tienen sus razones, ¿no? Todo empieza por un divorcio, una pareja que se quiere divorciar porque la mujer quiere llevarse a la hija de Irán porque quiere que se desarrolle en una sociedad más libre, que pueda estudiar y tal. Y los motivos que tienen para quedarse es que su padre tiene Alzheimer y no le quiere dejar solo, ¿no? Está enfermo. Entonces te puedes poner en la situación de cualquiera de los dos. Luego la trama se complica y sigues pudiendo estar en todos los personajes, ¿no? Pese a que algunos pues sean más machistas o algunos tengan una visión más conservadora o Bueno, más pero tiene, religiosa. tiene un tono empático que hace que te involucres en lo que está pasando. Sí, eso es Sí, y el verdad. caso de Holy Spider, pues yo creo que es una película fabulosa, una traslación del género negro, del noir, de las películas de psicópatas a la sociedad iraní. Además hay una historia fabulosa detrás también, porque el director está proscrito en Irán, la actriz protagonista tuvo que huir de Irán porque se filtró un vídeo privado donde aparecía, bueno, una escena de cama de su vida privada. Se filtró y toda la sociedad la juzgó, y de hecho la acusaron a varios años de cárcel y Bueno, recibió 100 se la tuvieron, latigazos. sí, sí, se tuvo que grabar en otro país, o sea que al final es Se un tuvo, claro, todo tema. se grabó fuera, o sea que Sí, sí, sí. es apasionante. Claro, al final, películas como esta te permiten, tanto las que están inspiradas en casos reales como las que en sí tienen una historia tan interesante detrás y que al final tienen implicaciones judiciales, creo que Sí. pueden resultar interesantes tanto a gente que pertenezca al oficio, que sean abogados, fiscales, jueces, como a gente lega como yo, pero que es apasionada del cine, que le gusta el género y que puede disfrutarlo igualmente. Claro, sí, sí, sí. Mira, me ha gustado que pusieras al final del libro dos películas francesas que me gustaron muchísimo en los últimos tiempos y que son muy diferentes en su concepción final, que es El acusado
y Ujú. Anatomía de una caída, ¿no? Que son dos películas también donde el papel de la mujer es fundamental. En Sí, El acusado hay una posible violación por parte de lo que podría ser el hermanastro, ¿no? Es decir, de la nueva pareja de la madre. Tiene una hija y el hijo parece que la ha violado, y luego Anatomía de una caída en la que hay parece un suicidio, ¿no? Y los dos con una concepción del final muy diferente, porque en una sabemos exactamente lo que pasó y tú puedes, digamos, tomar un juicio personal una vez has visto la película entera, y en cambio en la otra no vemos exactamente lo que pasó y interpretas mm, igual que lo que interpreta la gente que está en el juicio, que no sabe realmente lo que pasó, ¿no? Y son dos sí. películas muy diferentes, pero que me parece también con el papel de la mujer muy significativo y muy actuales, y me parecían como muy importantes de destacar, también con una filmografía diferente, en este caso la francesa, para cerrar el libro, porque son películas muy recientes, son películas del último año, ¿no? Claro, es que el cine francés ha dado grandes obras maestras del género reciente, entonces por eso decidí cerrar el libro prácticamente, salvo una mención a una futura producción de Clint Eastwood que lamentablemente no ha llegado a estar para el libro, Sabemos. pero Bueno, tus libros tienen la ventaja de que seguro que tendrán otra parte, porque seguro que habrá más películas de este tipo en el futuro, y te permitirá ir sí. añadiendo capítulos. A ver si puede, eso, a lo mejor se puede hacer una extensión, si funciona el libro, ojalá. Claro Pero que sí, sí. estas dos películas que mencionas son muy interesantes. Además tienen 2 años de diferencia. El acusado es de 2021. Originalmente se llama Las cosas humanas, que me parece un título estupendo, que es el título de la novela original de la escritora. El tema es que esta película habla del consentimiento, que es un tema que además Sí. está presente y que este año, por ejemplo, se han estrenado recientemente 3 películas sobre el tema del consentimiento. Creo que Sí. está Bueno, ahí. hay una que se titula El consentimiento, o sea que Sí, se titula tal cual el consentimiento, es lo que pasa cierto. es que no tiene una finalidad, digamos, de justicia, pero sí que Claro, sí, no la he incluido. Bueno, aparte que yo creo que la vi casi cuando estaba acabando, pero no tiene que ver, no tiene que no ver, está tan pero bueno, tiene relacionado que con ver la con el justicia. consentimiento, porque en ese caso Sí. era, digamos, el tema de una menor de edad. Pero bueno, Sí, en este caso el tema de la película del acusado pues tiene el interés también de ponerse en la piel de todos los eh, personajes, ¿no? eh, Se da la circunstancia de que el chico al que acusan de haber abusado sexualmente de la hija del novio de su madre es hijo de una escritora feminista eh, conocida por sus... Entonces, como el personaje que hace Charlotte Gainsbourg, que además es la mujer del eh, director, que es Ivana Tal, que sí, Ivana Tal no va más allá y pone en el papel del chico que abusa sexualmente de la otra muchacha, pone a su propio hijo, eh. que también lo hace muy bien. Además, claro, también es hijo de Charlotte Gainsbourg queda Sí, muy sí, bien, sí, claro, sí. porque dices, Sí, es sí, su sí, hijo, sí. o sea, no Sí, hace pero, falta, pero no digamos que podían hacer mejor casting. a la protagonista le explota la cabeza, digamos, en un momento de la película, no entiende Sí, su claro, papel en claro, el porque mundo. claro, una persona que tiene esa, Sí, sí, esa visión feminista y se encuentra con que su propio hijo ha hecho eso. Y sin justificar en absoluto al violador en este caso, pero trata de ver todas las consecuencias de los actos y cómo sufre la chica, cómo sufre también el otro por la manipulación mediática y por la presión que surge. Y hay como muchos puntos de vista y me parece que es lo interesante de esta película. Mientras que Anatomía de una caída creo que es pues eso, la última gran película que se ha hecho, ha tenido muchísimo éxito, ha ganado el premio al mejor guión, ha ganado varios Globos de Oro, bueno, los César, por supuesto, y es una película que está dirigida por una mujer, por Justine Triet, tiene una visión feminista desde el punto de vista de que es una mujer acusada no solo en el juicio, sino que se le hace una acusación pública, que es un tema que tampoco podemos pensar que es nuevo. Esto de las mujeres a los que se juzga públicamente, pues ya No, ocurría en películas como Acusados, por ejemplo, que has claro, mencionado tú, donde hace un claro, papel claro. Sí, 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 sí. magnífico Judy Foster y que estaba basado en el caso real de la Sí, sí, violación sí, sí. grupal a Cheryl Araujo, que fue algo horrible de lo que hablo en el libro. Sí, 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 sí. Y en el caso de Anatomía de una caída, yo creo que lo interesante es los lazos que le unen con el cine clásico, desde el título, que es un homenaje a Anatomía de un asesinato, Eh, hasta la propia directora que reconoció que el personaje de la actriz Sandra Uller
que es una actriz que hace un papelón, la verdad, una sí, actriz alemana, estaba inspirado en el personaje de Marlene Dietrich en Testigo de Cargo. sí. Y luego, pues tiene detalles muy interesantes esta película, pese a que yo creo que sufre del mal endémico del cine actual, que es el exceso de duración. Creo que lo podían haber contado en Ah, media hora menos, pero ya, a pesar de eso, es una película muy interesante. Y para sí, mí, uno de los detalles más curiosos o más destacables es cuando se produce, digamos, claro, es el juicio a una mujer acusada de haber asesinado a su marido, ¿no? Porque su marido de sí, repente aparece en extrañas circunstancias, como que se ha caído sí, del piso más alto de una casa que tienen en los Alpes, creo que es, en una zona montañosa. sí, sí, Entonces, digamos que el marido, que era un músico que grababa su música, había grabado una pelea entre los dos. Y entonces se opta en vez de mostrarlo en un flashback, lo que hacen es mostrarlo como se mostraría en un juicio. sí, Solo se muestra el audio. Esto hace que la escena sea mucho más dura porque al final tú te imaginas lo que habría sí. sucedido físicamente y aparte hace que sea más Bueno, porque realista. oyes los ruidos de los golpes y no sabes muy Claro, y no bien lo sabes que de está dónde pasando, viene. ¿no? Sí, sí, sí. A mí esta película, bueno, ganó el Oscar al mejor guión, ¿no? Al mejor guión, sí, algunos Oscar más ganó, ¿no? Yo no me acuerdo. Bueno, el de mejor película Ah, extranjera. mejor película extranjera, vale, sí, Pero correcto. que los diálogos son fascinantes. Hay una escena del juicio que me gustó muchísimo cuando le dice, por favor, háblanos en francés para que no perdamos nada, porque ella pide al principio del juicio, ella pide que le puedan ir traduciendo lo que va diciendo, porque ella es alemana, pero habla Mm, en inglés y le van traduciendo. Y hay un momento en que dice, ¿no? Habla en francés porque aunque lo digas mal, preferimos, digamos, escuchar tu tono de voz, ¿no? Y sí. me parece una película genial para acabar esta charla porque es una película que cierra un poco el círculo de todo lo que hemos estado hablando, porque aquí la liturgia del juicio es fundamental. La forma en que están dispuestos cada miembro, digamos, ¿no? del jurado, de los jueces, el fiscal, el defensor, la acusada, el público. Y luego Mm. incluso cómo van vestidos, que es la peluca, la liturgia. Es una película absolutamente también fascinante. Hemos hecho un recorrido Sí, se nos han espectacular. quedado muchas Muchísimo, en el sí, sí. cajón, pero iba a decir que no ganó el Oscar a la mejor película extranjera. La que ganó el Oscar este año fue La zona de interés, Es la verdad. alemana, Es pero verdad, sí, sí. que también está protagonizada por Sandra Bullock. Pero bueno, Es verdad. el Globo de Oro sí que lo ganó a la mejor película Sí, extranjera. es verdad. Me he confundido con el Globo de Oro. Tienes razón. Sí, 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 sí. Es verdad. Pero Bueno, bueno, de todas nos formas, que no le despedimos. hacen falta más premios Sí, porque sí, yo no, creo que es porque una yo tengo película que un ha tenido un taco, éxito de tenemos un taco en público la cabeza, pero bueno, increíble. solamente leyendo tu libro, bueno, lo he leído en los últimos 3 días, bueno, lo que decías tú, de la lista de películas y de directores ha sido un recorrido absolutamente maravilloso, empezando por Hitchcock, John Ford, Orson Welles, Kurosawa, Kubrick, Sí, Billy Wilder, Chaplin, Billy Wilder, Preminger. Ha empezamos, sí. sido un viaje absolutamente maravilloso y te tengo que agradecer porque realmente yo siempre digo lo mismo cuando hablo contigo y es que yo creo que estoy viendo la punta del iceberg, que aquí hay muchísimo trabajo que has hecho y que lo has condensado en este libro, pero que detrás hay muchísimas horas de visionado y de trabajo y de búsqueda de información. ¿Hay alguna Sí. cosa que no haya salido en la charla que quieras comentar, alguna cosa que no hayamos dicho? Bueno, yo sobre todo agradecer para mí el mayor halago que puedo tener como escritor es encontrarme que gente como tú o cualquier lector o lectora de repente me diga que ha disfrutado, que ha descubierto una película. Que ha descubierto un enfoque nuevo, como has comentado, de películas que conocía de hace tiempo y que de repente leyendo un párrafo se ha metido o ha descubierto algo nuevo. Para mí la mayor satisfacción es esta y quisiera agradecer pues eso a toda la gente que me apoya comprando los libros, leyéndolo, comentándolo en redes sociales, compartiendo. Todo eso ayuda a este tipo de obras. Sabemos que hay una saturación en el mercado con muchísimos libros y la verdad es que todo lo que ayuda a visibilizarlos ayuda y de verdad que para mí es toda una satisfacción. Eh, He estado en la Feria del Libro estos días y poder disfrutar eso hablando con los lectores y las lectoras también ha sido un placer absoluto. Claro, Agradecer a la editorial, por supuesto, a Lorenzo por confiar en mí. En este caso no solo confío en mí, sino que me propuso la idea de hacer el libro, lo cual me abrió la puerta a claro, meterme en un género que en principio no había pensado tocar.
y Claro. que ha Ese es sido todo un el descubrimiento. trabajo del editor justamente es esto, ¿no? De encontrar las ideas y encontrar el mejor candidato para hacerla, ¿no? Mm. Así que no sé, solo eso, la verdad es que creo Bueno, que, también hay que felicitar a Sebastián Romiti, que es por la persona supuesto, que ha hecho el sí. diseño, porque tú en tu libro está acompañado de cientos de fotografías que yo creo que acompañan muy bien el diseño. Yo creo que es muy importante también en este tipo de Sebastián, documentación. a veces soy un quebradero de cabeza para él porque mis textos suelen ser extensos, me documento mucho, hablo de, claro, quiero incluir muchísimas películas y a veces le cuesta meter las fotografías Ya, en mis textos tan largos y he de valorar muchísimo su trabajo, claro. el gusto que tiene a la hora de elegir las fotos de las que le mando. Bueno, la verdad es que es un gusto poder trabajar también con él, así que sí, es un placer. Y la verdad es que no añadiría mucho más, yo creo que hemos dado una idea general, animaría a la gente a que se Bueno, asome a la obra, porque seguro que descubren mucho más. Y sí, sí. Bueno, nada, yo me darte siento las un gracias. privilegiado porque pienso que me has dado una clase magistral para mí solo. O sea que estoy encantado de hablar contigo. Yo disfruto muchísimo de hablar contigo. Eres una enciclopedia viviente del cine y es un placer de verdad siempre hablar contigo. Nada, lo mismo digo, un placer de Te verdad, deseo Jordi. muchísima suerte. Pues Gracias, de verdad. estamos en la presentación virtual del libro Visto para sentencia, la justicia en el cine. Y hemos hablado con su autor, con Alfonso Bueno López. Estamos hablando de un libro de Diablo Ediciones de la colección de cultura popular y que se embarca en esta colección de ensayos sobre cine, que como hemos dicho muchas veces y me lo habéis oído y Alfonso me lo ha oído decir muchas veces, si os gusta el cine, hay que leer mucho y este es un buen libro y lo vais a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias, Alfonso, y hasta la próxima. Mucha suerte. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jordi. Un abrazo. Adiós.